Muy buenos días, yo soy Eunice Angélica Ramírez Félix de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y les vengo a presentar mi defensa de mi trabajo final que tiene por título La adopción de la decadencia en diferentes movimientos literarios. Primero, un pequeño resumen de lo que tratará esta exposición. En primer punto, el término decadencia que da referencia a aspectos profundos o negativos, adaptándose tanto a una persona como a un movimiento, tanto literario como de otros aspectos. Si una persona es considerada una persona decadente, puede estar sufriendo de un estado de depresión constante, no queriendo saber nada del mundo y mucho menos nada de sí mismo. Ya con esto y con la definición de decadencia en nuestro acervo, vamos a relacionar con un poco de los movimientos literarios que ha habido a través del tiempo, empezando con los poetas malditos del tardío romanticismo francés, pasando con los de la generación del 98 español y terminando con la escuela decadente japonesa llamada comúnmente Buraija. También habrá una postulación del sentimiento y, ¿por qué no?, una interrogación hacia nuestra propia persona, en donde podemos preguntarnos por qué debemos de seguir este sentimiento en esta época actual, llamada casi como una posmodernidad. Y también un interrogante que nos puede relacionar un poco con estos autores, que es ¿acaso la decadencia pudo haber llegado tan lejos, abarcando tanto los poetas románticos franceses, los españoles y hasta los propios japoneses y hasta nuestros días? El porqué de este trabajo. Primero que nada, al analizar todos los tres movimientos literarios en particular, vemos una similitud entre los tres grupos, tanto por ser grupos literarios bien formados, como también adoptar el término de decadencia y así podemos investigar la cronología de este término tanto en el tiempo como en el espacio. También una de las cosas que más identifican a este tipo de movimientos literarios es una búsqueda de identidad a través de sus textos, utilizando una belleza melancólica que solo quiere formar parte de la historia de sus propios países. A lo largo de la historia de la humanidad han acontecido diferentes guerras mundiales que azotaron distintos países que se vieron involucrados. Se supondría que en una época considerada a sí misma moderna, esto no debería de ocurrir. Sin embargo, la idea es más equívoca. Al haber tantos problemas que no pueden llegar a ser controlados, esto viene a afectar a los países tanto económica como intelectualmente. Y con este freno intelectual, ¿qué se puede hacer? Primero que nada, escribir y enseñar, hablar un poco de lo acontecido. En pocas palabras, ser parte del movimiento sin balas de por medio. Es aquí donde viene el término de la decadencia, el cual fue adoptado a finales del siglo XIX, entrados al XX, con una serie de autores que lo vendrían a representar a través de sus escritos. De este se forma un movimiento filosófico llamado decadentismo, empleado en el siglo XIX, especialmente en Europa, Francia, donde rompe con lo establecido anteriormente en la literatura, dándonos un adiós a temas, la forma y el estilo imperante que había en la literatura de la época. Uno de los primeros grupos literarios que adoptan este término de la decadencia son los poetas malditos, clasificados así por Paul Verlaine, quien se ve en la diapositiva, siendo este la cabecilla del movimiento. Ellos lo que buscaban con su escritura era plasmar una belleza extraordinaria que en su tiempo apenas podía ser vista como maldita de tanta excelencia que utilizaban, donde, a través de una nueva forma de escritura, plasmaban la naturaleza como nunca antes se había visto en la época romántica en la que formaban parte. La obra más importante de este tiempo fue escrita por el mismo Verlaine y llamada igualmente que el título de este movimiento. Los poetas malditos, el libro, es una serie de ensayos escritos por Verlaine en donde nos habla un poco de los poetas que había en su tiempo y siendo catalogados así por su excelencia, su vida y sus afinidades de escritura. En esta serie de ensayos se mencionan diferentes nombres, siendo uno de los más importantes Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé, junto con Tristan Corbière y Marceline Desbordes-Valmont. Estos poetas eran catalogados como malditos por su rareza y excentricidad a la hora de escribir. Sin embargo, es en el ensayo donde habla sobre Belmore, en donde por primera vez se utiliza el término decadente para clasificar a estos autores, diciendo que ellos no se pusieron este término, sino que fueron los lectores de estos poetas quienes brindaban esta información hacia los propios críticos con los cuales fueron clasificados estos textos. Después de la época romántica, en 1898, se dio la aparición de la generación del 98 en España, donde tenemos de hasta Miguel
de Unamuno, Ángel Ganivet y hasta el propio Antonio Machado, buscando una identidad española que se refugiaría en la literatura. Aquí utilizarían el término de decadentes para definirse a sí mismos y destacarse de entre toda la muchedumbre de autores que había en ese tiempo. Ellos recuperaron a gran parte de los autores del siglo de oro español, tanto como Calderón de la Barca como Góngora especialmente, donde adoptaron esa forma rebuscada que ellos tenían, mejorándola por supuesto, y teniendo así una dominación de la lengua sumamente excéntrica que vendría a encantar tanto a conocidos como extraños. De hecho, otro de los autores que formaban parte de esta generación es Pedro Salinas, quien en su libro Literatura Española del siglo XX, en un apartado llamado El problema del modernismo en España o un conflicto entre dos espíritus, nos habla un poco de su propia definición de generación, dándonos así distintas características que vendrían a darnos la visión general de la proliferación artística de la época. Algunas de estas características son la fecha de nacimiento, la homogeneidad en la educación, las relaciones entre los propios autores de la generación, algún acontecimiento generacional que haya marcado a esos autores, un guía ideológico que los liderara a la hora de plasmar su literatura y un lenguaje generacional que compartieran todos y cada uno de los integrantes. Por último, pero no menos importante, tenemos a la escuela decadente japonesa, también llamada Buraiha, la cual se caracterizaría por un desligue total a la literatura japonesa que había en la época, resaltando emociones como el desasosiego, la soledad y la melancolía en sus textos. Estos autores se caracterizarían también por un bajo perfil, en donde incluirían muchos vicios, tales como las mujeres y el alcohol. Sin embargo, poniendo esto como excusa, criticaban así aspectos de su sociedad y de su propio país al emplear esto como analogía. Sakaguchi Ango, que sería el hombre en medio de todas las fotografías, sería el mayor representante de esta escuela decadente, quien, especialmente en el bar Lupin, ubicado en Ginza, Tokio, escribiría la ideología de esta escuela, siendo esta seguida por muchos autores que podrían o no haberse llamado decadentes. Esto porque algunos seguían y no seguían a su vez los ideales que tenía esta escuela para poder plasmarlos en sus textos. La obra más representante de Ango, su tesis decadente, podría decirse que es el manifiesto de la escuela decadente japonesa, donde, a través de sus analogías sobre las condiciones de los samuráis en el antiguo Japón y las mujeres de estos, hace una crítica a su país en varios aspectos, como por ejemplo la política, sus propias costumbres, los vicios de los japoneses, hasta la propia postura de estos en un Japón totalmente destruido. Como podemos observar con esta obra y con todas las distintas de las que les he comentado en algún momento, la decadencia viene a ser parte del día a día de estos autores, queriéndose librar así de todos aquellos sentimientos deprimentes, logrando encontrar en la escritura un nuevo estilo que va de acuerdo con todo lo que vivieron, habiendo adquirido así una fortaleza gracias a la búsqueda de identidad en estas obras. Comparto como siguiente punto mis fuentes de consulta, así como la justificación de estas. La primera, una página de internet llamada Japoneando Anime by Stray Dogs, nos habla un poco, es la única página en español que nos habla de los autores de la escuela decadente japonesa, de una forma completa, incluyendo tanto su biografía como parte de su obra. La segunda fuente, el libro Tiempos y Cosas de Azorín, nos demuestra una cotidianidad española que pocos o nulos fragmentos de otros autores nos pueden enseñar y que nos servirán de referencia para el capítulo de la generación del 98. La tercera, un artículo de revista digital llamada El signo de los tiempos, es una reseña de las pocas obras de Sakunosuke Oda, integrante de la escuela decadente japonesa junto con Ango, donde se expone un poco de esta misma y la participación que el autor tuvo en ella. El artículo de la revista Anales de Filología Francesa nos habla un poco de la biografía y características principales de la escritura de los poetas malditos. La tesis de doctorado de la Universidad de California nos comparte la visión de algunos de los integrantes de la escuela decadente japonesa, así como su propia visión de la literatura de la época. Por consiguiente, el libro The Columbia Companion to Modern East Asian Literature nos describe la escuela decadente japonesa como muchos de los autores de la época y el contexto del Japón destruido. El artículo La configuración de la imagen de la decadencia española en los siglos XIX y XX nos ayudará a identificar mejor el sentir decadente de la generación del 98 español. También el artículo Poética de la decadencia y filosofía del nihilismo
de la revista Estudios Filosóficos, nos ayudará a dejar en claro el término de decadencia, que vendría a ser referido en casi todos los apartados de este trabajo. El libro Literatura Española siglo XX de Salinas, especialmente en su apartado que hablamos en diapositivas anteriores, nos ayudará a determinar distintas características que manifiesta la generación del 98 y hasta algunas posteriores. La tesis decadente de Sakaguchi Ango nos viene a mostrar un poco de la postura que tenía el mismo autor en ese tiempo, como también la parte que se refiere a la visión que tenían los autores en ese tiempo. El artículo digital de la revista Atópico, Decadentismo Mexicano, Rebeldía y Agotamiento, nos comparte la definición del movimiento filosófico de decadentismo y algo de su contexto. Por último, el libro Los poetas malditos, de Paul Verlaine, nos expone de una forma ensayística todos los poetas malditos considerados por Verlaine. Por mi parte es todo. Me despido. Muchas gracias.